A grandes rasgos, César, ¿cómo describiría la situación en Jalisco? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo en Jalisco es lo que ha estado sucediendo en los últimos 10 años, una grave crisis, como ya lo han dicho los propios expertos internacionales de derechos humanos, que no solamente pues está en Jalisco, sino en todo el estado, en todo el territorio nacional, y particularmente en Jalisco se sabe poco por el cerco informativo que el propio estado se ha encargado de realizar, ¿no? Muy poco se sabe del número de desaparecidos, de los feminicidios, de las ejecuciones extrajudiciales. Se sabe muy poco realmente de lo que está sucediendo acá, y eso pues nosotros como organización lo atribuimos mucho a que la información que se difunde en la entidad no permea al resto del país, ¿no? Entonces estamos hablando de una grave crisis y que viene a explotar ahora con el caso de los 3 jóvenes estudiantes de cine, que así como en su momento se supo en el mundo de la situación tan grave que estábamos pasando en materia de desaparecidos con el caso de los 43 jóvenes de Yotzinapa, pues en este caso de los 3 estudiantes pues viene a detonar todo lo que se ha tratado de ocultar durante los últimos 10 años. Pues es una situación de extrema gravedad la que describes. No se sabe, no hay información, hay un cerco informativo establecido por el gobierno estatal, entonces, César. Sí, de hecho, el gobernador Aristóteles Sandoval, y eso fue público en muchos medios, incluso repartió varios millones, se habla de hasta de 300 millones de pesos a la prensa. Un solo medio impreso dijo: yo no recibí dinero, pero sí recibí publicidad, ¿no? Entonces lo que vemos es, estamos hablando de que Jalisco ocupa el 3er lugar en el número de personas desaparecidas. Cada una de estas vidas, que de las cuales hasta ahorita no se sabe, son historias y son familias, hijos, hijas, madres, padres, que nadie sabe. Y estamos hablando de un número muy considerable. Con una desaparición en este país sería para indignar a cualquiera. Claro. Y sin embargo aquí tenemos unas cifras realmente, incluso por la propia cifra de la Fiscalía General, estamos hablando de 4.990 personas que están sin localizar. Y de los últimos 10 años, como bien lo dijiste, Manuel, estamos hablando de 22.415 denuncias, que de esas, repito, 4.990 no se han localizado hasta la fecha. Además, la Fiscalía del Estado, tenemos entendido, sigue acéfala desde el año pasado. Hay una fiscalía especializada precisamente para personas desaparecidas, y que esa fue una fiscalía creada a base de presión por parte de colectivos de familiares, de la propia oficina de la ONU en México para los Derechos Humanos, del propio CEPAD, para que se creara esta fiscalía. Sin embargo, hasta agosto que empieza a funcionar, pues 2 meses después se queda sin la titular de la fiscalía especializada, y desde entonces pues se está buscando. Ya hubo una convocatoria que quedó desierta, y ahorita estamos en un proceso donde pues a más tardar el 12 de abril se deberá de determinar quién ocupará esta fiscalía especializada, pero eso no exime de la responsabilidad de la Fiscalía General en investigar cada una de las denuncias que se presentan. El hecho de que no tenga titular no quiere decir que separe las labores, y hasta la fecha estamos hablando de una fiscalía reciente que se pretende sea un modelo para todas las fiscalías especializadas del país en la materia, y que a la fecha, y lo mismo en los últimos 10 años, 12 años, la Fiscalía no ha dado una sola respuesta a las familias que están buscando sus seres queridos. Es decir, no hay un solo caso donde se haya juzgado y sentenciado a una o a varias personas por haber desaparecido a una persona en Jalisco. Muy bien, cuéntanos, César, ¿qué tendremos que estar esperando? ¿Todo apunta hacia qué? Pues todo apunta a una gran y peligrosa y grave impunidad que impera en Jalisco.
Es decir, no es casualidad que uno de los grandes cárteles del narcotráfico de nuestro país haya surgido aquí, y cuando digo que no es casualidad es por las complacencias y con las complicidades de la propia autoridad, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos, por ejemplo, que la sociedad civil deje de ser indolente y se sume al esfuerzo de reclamo de justicia que están viviendo las familias particularmente, que desde hace años están buscando justicia y verdad. Y eso pasa igual en todo el resto del país. Bien. Pero en el caso de Jalisco creemos que la situación se empeora cuando, pues bueno, vemos una gran indiferencia de muchos sectores, ¿no? Incluso de las propias universidades, de las iglesias, de los medios de comunicación, de la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando estas situaciones empiezan a cambiar, a sensibilizarse y a sumar esfuerzos, me parece que se podría generar mayor presión para encontrar justicia y particularmente para que cada una de las diligencias que se practiquen en la Fiscalía sean observadas y con suma transparencia para las familias. Y eso también necesitamos pues mucha presión internacional, porque parece ser que de esa forma es cuando se empiezan a mover algunas cosas, aunque también vemos otras, como el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que pues bueno, ya se cumplen varios años y hasta la fecha no se sabe de su paradero, ¿no? Claro. Bueno, estamos conversando con César Octavio López, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. César Octavio, ¿qué sucede con los 3 estudiantes de medios audiovisuales? ¿Qué información tienes al respecto? ¿Qué ha pasado con este caso? Que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional, y se han pronunciado cineastas mexicanos cuya palabra pues es escuchada en diversas latitudes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué información tienes? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Pues la información es la misma que han estado publicando a cuentagotas la propia Fiscalía General, ¿no? Es decir, que fueron desaparecidos en Tonalá, en el municipio de Tonalá, fueron detenidos policías que ahorita ya están en libertad, pero fuera de eso parece que detuvieron a una persona y que por cierto en la Fiscalía señaló que muy pronto va a dar una rueda de prensa porque encontraron a una persona al parecer vinculada con la desaparición y que al parecer le encontraron algunos objetos propiedad de los estudiantes. Pero fuera de eso, no tenemos mayor información, quizás las familias tengan un poco más. Bien. Pero, pues bueno, tiene que ser un caso mediático para que la autoridad empiece a moverse. Y el caso, digamos, emblemático y que consideramos que puede ser uno que lleve incluso hasta la justicia a los responsables, es el caso de los italianos, ¿no? Sí. Y eso también demuestra a nivel internacional cómo la omisión y la pasividad de una autoridad como es la Fiscalía provoca mayor impunidad. Estamos hablando de que cuando la familia de los italianos empiezan a difundir la información, la autoridad, la Fiscalía empieza a trabajar 20 días después de que se había denunciado la desaparición de las 3 personas. Cuando hay protocolos, está el protocolo homologado, ¿no?, para la búsqueda de personas desaparecidas, que es un protocolo que debe implementarse en todas las fiscalías del país, incluyendo la PGR, para que dentro de las primeras 24 horas realicen todas las diligencias para dar con el paradero, es decir, la búsqueda inmediata. Y sin embargo acá pasaron 20 días para que se pusieran a trabajar, y además se pusieron a trabajar al revés. Es decir, el fiscal general, en lugar de buscar e investigar a los responsables, se puso a investigar a las víctimas. Y eso, pues bueno, lo que nos demuestra es que no han aprendido absolutamente nada, o de plano, hay una serie de omisiones que habría que investigarlas, porque sí, no es normal que a estas alturas del partido, donde tiene la propia Fiscalía una Fiscalía especializada, y que han sido capacitados por expertos, incluso extranjeros, en el tema de desaparición y la búsqueda y la investigación, pues se sigan realizando las mismas prácticas de hace 10 años.